Buenos días, bienvenidas a todas y todos a este último panel de Seminario de Derecho Internacional sobre Cambio Climático, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi nombre es Elizabeth López García, soy adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería y agradezco mucho la invitación del Instituto y de la Consultoría para participar en este panel como su moderador. En esta ocasión, me permitiré dividir el panel en, primero, una breve introducción sobre los temas a abordar, segundo, una lectura de la reseña curricular de nuestras panelistas, tercero, la exposición de cada una de nuestras invitadas y, por último, la sección de preguntas y respuestas. Comenzando con la introducción, cabe recordar que este seminario tiene como uno de sus objetivos recolectar insumos jurídicos y científicos para responder a las opiniones consultivas en materia de cambio climático en los tribunales internacionales sobre este tema. En esta ocasión, corresponde revisar la emergencia climática y su relación con grupos en situación de vulnerabilidad. Este tema es de suma importancia, ya que la visualización de los problemas de cambio climático ha estado muy centrada en aspectos técnicos y económicos, y ha estado obviando cuestiones cuya reflexión y consideración debería ser clave en cualquier estrategia diseñada e implementada ante el cambio climático. Estas cuestiones son, particularmente, la relación de esta problemática con los derechos humanos y los impactos diferenciados que el cambio climático genera en grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a cuestiones económicas, sociales y culturales. Ejemplo de estos grupos en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres, las niñas y las adolescentes en toda su diversidad. Es así, entonces, que el principal reto es tener una perspectiva de transversalidad de los derechos humanos y contar con una óptica de interseccionalidad que visibilice y atienda las necesidades de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Durante este panel tendremos el privilegio de escuchar a la doctora Marisol Anglés Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a Nacheli Noriega Izquierdo, coordinadora de Justicia de Género para América Latina y el Caribe. Sin más preámbulo, presento a quienes serán nuestras panelistas. La doctora Marisol Anglés Hernández es doctora en Derecho Ambiental, sobresaliente cum laude por la Universidad y diplomada de Estudios Avanzados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus líneas de investigación son sobre derecho ambiental, derecho energético, desarrollo sostenible, derechos humanos, gestión integral de riesgos y cambio climático. Es autora de diversas publicaciones, integrante de grupos de investigación en la UNAM y fundadora de la Red Iberoamericana de Derecho de la Energía y de la Red Iberoamericana sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. En esta intervención tendremos a la maestra Nacheli Noriega Izquierdo, quien se ha profesionalizado en la defensa de los derechos humanos con perspectiva feminista desde hace 15 años. Ha sido funcionaria pública desde el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Ha trabajado para la Oxfam en México y en Alemania y ha sido consultora en temas relacionados con desigualdad, violencia de género y políticas públicas. Tiene una maestría en Gestión del Desarrollo por la Universidad de Ruhr en Alemania y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene especialización en Género y Economía por la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es coordinadora regional de Feminismos y Justicia de Género para Oxfam en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir sus conocimientos en este tema. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias a nuestra moderadora. Un gusto estar en este panel compartiendo con ambas. También en este espacio agradecer a la Cancillería y al Instituto de Investigaciones Jurídicas la oportunidad de este espacio para hablar sobre las tres solicitudes, pero sobre todo para haber abierto un diálogo entre diferentes voces. Me parece que eso ha sido muy relevante y no se le tiene que ver con la emergencia climática como estado costero, justamente un enfoque en grupos vulnerables, perspectivas y prospectivas.
Primero, quisiera dejar sentado, muchas veces no tenemos la oportunidad de estar a lo largo del seminario conectados, estamos en ciertas mesas o ciertos espacios. Lo primero que quisiera decir es que lo que está detrás o de telón de fondo del derecho al medio ambiente sano es lo que sustenta la regulación en torno al cambio climático. Hablar de cambio climático implica tener como base fundamental las condiciones medioambientales. Como eso, también quisiera recordar que el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es un instrumento trivial, es un tratado, lo que se denomina protocolo, con todas las implicaciones que ello tiene. Entonces, tenemos que tener como eso como punto de partida para entender lo que iremos charlando en esta sesión. Entonces, otra cosa, estamos hablando a lo largo de la sesión sobre emergencia climática. ¿Qué es emergencia climática? ¿Qué nos estamos refiriendo cuando usamos este constructo? Pues primero, como ya se ha dicho desde la diversa opinión científica, estamos en código rojo, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales. El planeta Tierra está experimentando cambios irreversibles, por lo menos en las escalas temporales de nuestra especie, y eso implica que tenemos que tomar acciones importantes y relevantes porque el clima es lo que depende de todo el sistema planetario. La vida en el sistema planetario depende del sistema climático. Esta emergencia climática tiene un impacto devastador y diferenciado entre las regiones y los grupos en situación de vulnerabilidad. Por eso, lo que está también como telón de fondo detrás es estas responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Todas y todos somos responsables del fenómeno del cambio climático, pero en diferente medida. Y en ese sentido, así como lo es a nivel personal, que a veces también pensamos que el cambio climático es responsabilidad de los estados, de las empresas, y en realidad cada una y cada uno de nosotros colocamos nuestro granito de arena para que esté pasando lo que nos está sucediendo, pero tenemos que hacerlo con este enfoque diferenciado, justamente porque así es también nuestra responsabilidad. Solamente les voy a poner como les decía un poco para recordar, retomar, quienes han estado durante todas las sesiones y quienes sí, pues que miremos acá el informe del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Ya nos decía que el cambio climático provocará consecuencias devastadoras para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Pobreza, pobreza extrema, ¿no? Ahora, a mí me sorprende mucho cuando hablamos de la pobreza y tenemos que hablar de tantas categorías de la pobreza. Pobreza extrema, pobreza multidimensional. O sea, es tal nuestra falla que tenemos una diversidad de categorías. Bueno, el relator nos dice que esta condición de pobreza podría limitar la garantía de los derechos y amenazar los avances logrados durante los últimos 50 años en materia de desarrollo, salud, reducción de la pobreza y esto a escala mundial. Ahora, si lo bajamos a nuestro país, pues vamos a ver ahora a qué nos estamos refiriendo. Esta situación demanda una verdadera intervención, tanto social como institucional, para el fortalecimiento de capacidades de adaptación que contribuyan justamente a la reducción de riesgos de desastres y a la... También he escuchado a lo largo de las sesiones la expresión desastres naturales. Tengamos claro que los desastres son socialmente construidos. La naturaleza funciona de manera natural, los volcanes hacen erupción de manera natural, el planeta tiene sus diferentes fenómenos naturales. Los desastres son socialmente construidos. Luego, entonces, tenemos que trabajar socialmente en la atención a los desastres. Otra cuestión que creo que tenemos que tener como telón de fondo es esta expresión del relator especial sobre las cuestiones de las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable, sostenible. En este caso, el relator sostuvo, un clima seguro forma parte de los elementos sustantivos del derecho medioambiental. Y los estados no deben violar el derecho a un clima seguro a través de sus propios actos. Deben evitar que este derecho sea vulnerado por terceras partes, especialmente, se preguntaba hace un ratito, por el sector de las empresas, ¿no? Especialmente por las empresas, y deben establecerse y aplicarse leyes, políticas y programas para hacer un efectivo goce de este derecho. ¿Esto en qué se traduce y cómo lo vinculamos con el tema que nos trae esta mañana? Pues en la exigencia a los estados para redoblar esfuerzos en términos de desarrollar los instrumentos de política pública sobre gestión integral de riesgos que incidan positivamente en la calidad medioambiental, pero también
en la seguridad humana. Esto es lo que está buscando. Les dejo acá 3 resoluciones que se han emitido en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se aborda este binomio entre cambio climático y derechos humanos. La primera de ellas, como una preocupación del fenómeno, como amenaza inmediata y de gran alcance para toda la humanidad y el disfrute de los derechos. La segunda, ya en el 2020, que tiene que ver con otros aspectos que deben tomarse en cuenta, como lo que está de fondo, que es el derecho a la vida, al medio ambiente sano y a la salud, que ya están incorporados tanto en la Convención Marco de Naciones Unidas como en el respectivo Acuerdo de París. Y finalmente, la resolución más reciente que exhorta a los estados a que refuercen y apliquen políticas para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, ya con este enfoque específico en respuesta al cambio climático, y también retomando con lo que se cerró la sesión pasada, con una participación efectiva. Muchas veces estamos acostumbrados a definir las acciones, las políticas en los marcos de las élites gubernamentales o académicas o de ciertos espacios, pero en realidad lo que se está buscando es que cada vez haya una protección más horizontal, ¿no?, hacia la gobernanza climática, y efectivamente esta gobernanza climática pues tiene que ver con la participación de diversos actores y fundamentalmente con quienes se ven en condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Ahora, eso en el ámbito o en el plano general internacional. ¿Qué pasa con él? Aquí vemos una imagen de la trayectoria de los últimos 150 años sobre los eventos climáticos extremos. Y lo que podemos mirar es que somos altamente vulnerables al fenómeno del cambio climático por ambos continentes, ¿no? Digo, por ambos lados del Pacífico y el Atlántico. Muchas veces se presentan de forma simultánea, como tuvimos el caso de los huracanes Ingrid y Manuel, que se encontraron dentro del territorio terrestre, no solamente en la parte costera, sino también continental. Y los efectos del cambio climático también generalmente pues asociamos, como mediáticamente nos han enseñado, con el osito trepado en un pedacito de hielo, pero no es eso. El cambio climático también es sequía, también es inundaciones, también es deslaves, también son altas temperaturas, y todo eso implica pérdidas de vidas, de bienes y también de la salud. Otra vez retomando el cambio climático en México, si ustedes ven del lado izquierdo, tenemos el mapa que elaboró el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que nos muestra los 480 municipios de 13 entidades federativas que son altamente vulnerables al fenómeno. Ello abarca el 20% del total de los municipios. Y si a esto le agregamos las condiciones medioambientales, económicas y de salud, pues la complejidad se agrava. Del lado derecho vemos a los municipios con alto grado de vulnerabilidad climática y vemos cómo esta vulnerabilidad climática y la pobreza se enmarcan, ¿no? Tenemos aquí digamos, un empalme. Si usáramos los mapas, vemos a las entidades federativas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca fundamentalmente, aunque también Veracruz y Tabasco, con un alto grado de índice de pobreza. Entonces se empalman estos altos índices de pobreza con las condiciones costeras y con las condiciones de vulnerabilidad climática. Pues bueno, esto no es trivial, se trata de muchos de ellos en municipios costeros. Ahora, retomando esta construcción social del riesgo, tenemos que tener claro que este riesgo es multifactorial. Por tanto, la gestión integral de riesgos es parte de las adaptaciones que se han reconocido en los diversos instrumentos como mecanismos o políticas de adaptación climática, y la planeación territorial, tanto ecológica como urbana, constituyen factores clave para la reducción de riesgos de desastre. Cuando nosotros vemos o mapeamos los principales factores de vulnerabilidad, tenemos acá, pues ya se ha hablado a lo largo de las sesiones de los factores físicos, pues que muchos de ellos tienen que ver incluso con la ubicación geográfica, respecto de la que nada podemos hacer, ¿no? Es una ubicación natural dada por el propio planeta. Los factores económicos, los factores ambientales y los factores sociales. Y si nos enfocamos en los factores sociales, pues vemos cómo inciden aspectos como los sistemas de conocimientos tradicionales, la percepción del riesgo, los niveles de alfabetización y educación, el estado legal y de los derechos humanos,
la dominación y las relaciones de poder, la participación civil y la organización social, los marcos legales, las normas, la regulación, los derechos humanos básicos al acceso al agua y al saneamiento de los que se han hablado acá, aspectos de género y también acceso a la información y participación. Después de todo ese listado, ahora miremos el mapa que se encuentra del lado derecho y otra vez se encuentran en el color marrón o en el más oscuro las entidades federativas, ¿no? Chiapas, Guerrero, bueno, Guerrero es un poquito menos marrón, pero también es el que le sigue, Tabasco, Oaxaca, como las entidades federativas con mayor número de hablantes en lengua indígena, y esto significa, otra vez, discriminación, exclusión, pobreza extrema. Cuando nosotros estamos pensando en la reducción del riesgo de desastres y en estos mecanismos de adaptación, pues uno de los factores claves es justamente la transversalización de las acciones. Y eso implica considerar aspectos territoriales, hídricos y también hidrometeorológicos de una forma transversal. En una de las sesiones que se han hecho para hablar justamente de qué tenemos que hacer los estados de manera diferenciada, para incluir acciones en defensa de grupos vulnerables ante el cambio climático, creo que lo que nos ha faltado entender es que el cambio climático lo tenemos que transversalizar en las políticas públicas. Así como hicimos con género, que nos costó tanto y que todavía sigue costando, creo que el cambio climático debe ser una realidad que permee de forma transversal la construcción de la política pública si realmente estamos apostando a la reducción de riesgos de desastres. Y esta construcción de política pública también tiene que ver con crear, promover y ampliar un marco jurídico orientado a esta gestión integral de riesgos mediante la articulación de otros instrumentos, como los atlas de riesgos, los programas de desarrollo urbano y los programas de ordenamiento ecológico, que sea desde una perspectiva culturalmente adecuada, porque recordemos que tenemos una gran diversidad de actores, pero también una gran diversidad de integrantes en nuestro país que hablan otras lenguas y a veces los dejamos fuera del diseño de las políticas. También tenemos que identificar las amenazas a las que se está expuesto, diseñar y poner en marcha las medidas de adaptación. Esto es bien importante, como un traje hecho a la medida. La gestión de riesgos no puede ser vista desde una perspectiva general. No es lo mismo el riesgo de Guerrero que el riesgo de Puebla, que el riesgo de Veracruz, que el riesgo de Chihuahua. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy, muy claro. En este contexto de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, también tenemos que tener acciones comunes, pero diferenciadas. Garantizar la participación de medidas de adaptación de actores públicos y privados a nivel local, regional. Y otra vez viendo, si tomamos decisiones municipales para reducir riesgos en estos municipios costeros, pues veamos que justamente los usos de suelo, los programas de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos del territorio de los que ya hablábamos, pues primero no están articulados. Luego, si vemos del lado derecho el mapa, vemos que gran parte del país carece de un ordenamiento ecológico del territorio, lo cual no es trivial. Ustedes saben que la máxima jurídica es que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, entre menos ordenamiento, entre menos regulación, más margen de acción a nivel local, a nivel municipal. Y muchas veces esto que se ve como solo nos falta un instrumento, es que no nos falta solo un instrumento, es que estamos poniendo en riesgo una serie de decisiones, bueno, de los resultados de las decisiones que tomemos por no tener una gestión del territorio. Y esta gestión del territorio es clave. Ahora bien, las acciones a implementar en esta materia de adaptación son, por supuesto, como instrumento base, lo que tenemos que hacer es elaborar y publicar el atlas de riesgos que considere la vulnerabilidad local, regional al cambio climático. Utilizar la información de estos atlas para elaborar entonces los planes de desarrollo urbano, porque resulta que tenemos la ordenación urbana sin un programa de ordenamiento ecológico y luego tenemos un caos, ¿no?, de instrumentos normativos. Implementar los programas de fortalecimiento de capacidades, capacitación, educación, acceso a la información y comunicación de riesgos a la población, y otra vez es culturalmente adecuado en su lengua, con su participación, y una participación incluyente y vinculante, no nada más de pase de lista, ¿no?
recaudar recursos para la protección y reubicación de asentamientos humanos más vulnerables al cambio climático. Muchas de las personas que están en zonas de riesgo lo están porque desconocían eso o porque no había una política justo de ordenación territorial que ubicara el riesgo en esos espacios. Y también establecer planes de protección y contingencia en los distintos destinos turísticos estratégicos y vincular a la población local en el desarrollo del sector turismo. Actualmente hoy es el Día Mundial del Turismo. Muchas veces tenemos estas paradojas, ¿no? De que el gran desarrollo turístico y justamente todos los que prestan los servicios en esas zonas son los que viven en condiciones de mayor precariedad y mayor vulnerabilidad. Tenemos que cambiar esta lógica de creación de empleo y de desarrollo. También entre estas acciones es importante formar recursos humanos especializados ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos, contar con diagnósticos de daños de ecosistemas hídricos y proveer aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua. Ustedes saben que, por ejemplo, Ensenada se caracteriza por ser una zona vitivinícola que además logró un boom turístico muy importante a partir justamente de esta actividad económica y hoy está viviendo una crisis hídrica muy grande, la actividad también vitivinícola y turística. Entonces, tenemos que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo justamente para tomar acciones en la materia, fortalecer la resiliencia y la resistencia de los ecosistemas mediante acciones para reestructurar la integridad y conectividad ecológicas. Esto que se ha puesto de moda en muchos estados, Puebla, Querétaro, ¿no? De hacer estos clústeres urbanos, ¿no? Donde hacen como todo un bardeado, todo allá adentro, se fragmenta el ecosistema. Parece que no, pero bardear nuestras zonas urbanas en lugar de tener conectividad afecta los flujos hídricos, los flujos de biodiversidad, muchísimas cuestiones que tienen que ver con la temperatura y el clima. Y entonces también tenemos aquí cómo tenemos que ir avanzando en estos enfoques sistémicos de medidas de adaptación. Y tenemos diversos ya trabajados desde diversas aproximaciones también, que tienen que ver con adaptación basada en ecosistemas. Nosotros no solo somos un país rico en biodiversidad, también lo somos en ecosistemas. Gracias a esos ecosistemas tenemos la riqueza biológica y también la riqueza cultural que nos caracteriza. Entonces, aprovechar esta riqueza y esta diversidad de ecosistemas para planear las diferentes medidas de adaptación, incluir la adaptación basada justamente en comunidades, la parte social, otra vez este traje hecho a la medida desde los actores, con los actores, para los actores, que implica justamente esta mejora de capacidades y la adaptación basada en la reducción de riesgos de desastres, que tiene esta lógica de planeación, de prevención, de anticipación y de respuesta, ¿no? ¿Qué está de fondo aquí? Cuando hablamos de las comunidades, del riesgo, de por qué la gente le gusta, ¿no? Cuando escuchas le gusta vivir así, le gusta vivir en la barranca, le gusta vivir, no es que le gusta, es que sus condiciones ahí lo tienen o ahí las tienen a esas personas, ¿no? Entonces, la percepción del riesgo es una función muy importante en la toma de decisiones. Si nosotros vemos ahora aquí a la joven o nosotros vemos ahora aquí a la vieja, ¿no? Es esta imagen tan típica para trabajar percepción en materia de riesgo, pues es cómo nosotros de primera instancia, a partir de nuestros sentidos, trabajamos el riesgo. Y esta percepción del riesgo es un producto sociocultural complejo que incide justamente en la participación de las personas en la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante una exposición de una amenaza. De acuerdo con el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con estos derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, los estados que ya le firmamos y ratificamos, estamos obligados a poner a disposición de todas las personas de forma culturalmente adecuada la información sobre los riesgos a los que están expuestos, los efectos que pueden causar y todo esto tiene que ver con también acciones diferenciadas respecto de cada grupo. Lo que quiero como quede bien claro es que tenemos que ser muy puntuales y muy específicos con toda nuestra diversidad. No podemos pensar siempre como muy macro, como lo hacemos casi siempre desde la federación, ¿no? Es como tener que ir a terreno para construir desde abajo pues todas las medidas de adaptación. Otra cuestión fundamental en este derecho a saber para poder actuar son los sistemas de alertamiento, la alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos extremos, que como les decía, pues tienen que ver con inundaciones, con sequías, con deslaves,
con una serie de fenómenos. El alertamiento también tiene que ser culturalmente adecuado y no solo alertar, porque si yo voy a alertar para una evacuación, tengo que tener los mecanismos de a dónde va a ir la gente, va a dejar sus hogares, a dónde se va a desplazar, a qué refugio va a ir, qué va a encontrar en el refugio. También eso es algo, tenemos una deuda y tenemos que seguir trabajando para fortalecer nuestros mecanismos de adaptación respecto a los diferentes grupos vulnerables. La vigilancia y el monitoreo comunitarios, locales, regionales, es decir, involucrar a la gente en la gestión del riesgo mediante acciones de monitoreo que ellas y ellos lleven a cabo a través de capacitaciones y diferentes mecanismos. Aquí cobra relevancia justamente el acuerdo de Escazú de nuevo, porque lo que está buscando es garantizar de forma culturalmente adecuada los derechos de acceso a la información. Recuerden que para poder estar en condiciones de participar, primero necesitamos información suficiente con la debida antelación, clara, entendible, esta participación que sea vinculante, que realmente incida en la toma de decisiones y finalmente, siempre que hablamos de acceso a la justicia, pues sí, tenemos que tener tribunales especializados, tenemos que tener mecanismos operativos que permitan la legitimación colectiva, que permitan inversión de la carga de la prueba, pero yo creo que cuando llegamos a este apartado es porque ya fallamos en los dos previos. Me parece que es mucho más relevante trabajar en los mecanismos de acceso a la información y participación. Muchos menos casos llegarían a la judicialización, ¿no? O a la judicatura. Entonces, esta gestión integral de riesgos está demandando el diseño de políticas públicas locales sustentables y acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático, cuyo objetivo principal consiste en reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia, fortalecer las capacidades de adaptación, lo cual se traduce en la protección de nuestros ecosistemas y en la seguridad humana. Y simplemente para cerrar, estimo que la emergencia climática nos obliga a replantear el pensamiento y la acción para el mantenimiento de las condiciones que dan soporte a las diferentes formas de vida planetaria. Resulta ineludible abordar la seguridad climática y la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano como un binomio indisoluble. Y México tiene una ardua tarea para atender a los grupos vulnerables frente a la emergencia climática. Por tanto, una gran oportunidad de construir una gobernanza climática. Y pues es por mi parte todo. Les dejo aquí mis trabajos sobre el tema. Muchísimas gracias. Y pues ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Nayeli, quien nos va a hablar sobre cambio climático, mujeres, niños y adolescentes. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Estoy muy honrada de estar en este recinto hoy. Sé que no es sencillo mantenerse hasta el final de 3 días de conversaciones sobre este mismo tema y muy agradecida con la audiencia, pero también muy agradecida con la Cancillería, especialmente con la Consultoría Jurídica y por supuesto también con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por permitir este espacio y también arranco por reconocer que son estos ejercicios democráticos, ya se decía en el panel anterior, que si bien puede ser algo que para fines, digamos, de los tribunales no sea operativo, la revisión de de todos los insumos que reciban por parte de todos los actores es algo que nos permite como sociedad dialogar. Y el hecho de que hoy y que este programa haya estado integrado por sociedad civil, academia y funcionariado público, habla de ese avance que tenemos que hacer como sociedad en aras de una mejor participación democrática. Y yo quiero aquí antes contar una pequeña anécdota de hace mucho tiempo. Yo tuve el enorme privilegio de servir a mi país desde la Cancillería y había un funcionario, un excelente funcionario público, gran negociador de la Agenda 2030, de las COP, y él lamentablemente descansa ahora en paz, pero él justo nos decía como palabras más, palabras menos en tono de broma, como acérquense a la sociedad civil, a quienes estábamos menos experimentados que él, acérquense a la sociedad civil, ellos siempre saben qué tenemos que hacer. Entonces hoy me siento muy honrada de estar aquí tratando de compartirles desde sociedad civil qué es lo que en este ejercicio que promueven los tribunales se podría hacer desde la
para darle respuesta a estos temas. Entonces, pues muchísimas gracias. Y antes de comenzar, también quisiera hacer dos pequeños como disclaimers. Uno es que yo primero vengo en representación de la oficina de Oxfam Internacional para América Latina y el Caribe, que no es la misma que Oxfam México. Entonces, mis opiniones son desde ahí, desde los temas que hemos trabajado desde la región. Por supuesto, mis compañeros y compañeras de Oxfam me han gentilmente ofrecido algunos insumos, pero es importante como para mí dejar esto en claro. Y lo segundo que me parece muy importante también decir es que mi rol como sociedad civil es precisamente la de ser incómoda. Entonces, efectivamente, hay muchas cosas que se tienen que reconocer, también los avances, por supuesto, pero el rol y la razón por la cual estoy aquí es precisamente para hablar de la larga lista de peros que habrá en estos avances. Entonces, porque si no, no estaríamos teniendo esta conversación si no tuviéramos una larga lista de pendientes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces yo he organizado mi presentación en torno a estos cuatro. Me faltó ahí un cuarto que primero les contaré un poco sobre los objetivos, luego cómo es nuestra expresión de interés desde Oxfam de participar en este ejercicio. Luego podríamos hacer un análisis de género sobre estas preguntas que nos hacen los tribunales, más o menos agrupadas, porque por supuesto no somos especialistas en derecho internacional, pero tenemos algunas nociones que seguro servirán para este ejercicio, y finalmente unas conclusiones como unos mensajes de salida que esperamos sean útiles. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar, es muy importante reconocer y afortunadamente en esto coincido en muchas cosas con lo que expuso ya la doctora Ángeles, pero una de ellas es esta primera dimensión sobre la desigualdad, ¿no? Esto que ella menciona como las responsabilidades compartidas, las responsabilidades comunes pero diferenciadas, es clave para entenderlo, y es uno de los temas que colocamos siempre desde Oxfam, el tema de la dimensión de la desigualdad económica, política y social, y es digamos, como el determinante crítico de la generación de consecuencias adversas y desproporcionadas, ¿no? Y cuando son desproporcionadas, como ya lo veíamos en los mapas de Coneval, del INEC anteriormente presentados, son las poblaciones más vulnerables, históricamente vulnerables, las que se ven más afectadas. El segundo objetivo es el de poder, como lo decían antes, y eso me parece muy interesante haber escuchado justo el término de la democratización. Entonces, democratizar este debate, ¿no? Este proceso al que nos invitan los tribunales mediante los 4 casos originarios que tenemos reflejados en una investigación, que igual en la presentación al final la podrán encontrar, que es un caso de México, del pueblo zapoteco, otro de Maya Chorti de Guatemala, otro guayú de Colombia y un chiquitano finalmente del caso de Bolivia. Y esto es importante para decir que si bien no vengo, mi primer lugar es mi lugar de enunciación, entonces si bien tengo el enorme privilegio de haber sido una mujer criada desde un ambiente urbano, el rol también de sociedad civil, aunque no es ocupar los espacios de estas poblaciones, sí nos permite en este momento, para fines de este ejercicio, traer sus voces y democratizar en amplio, ya que dudo mucho que a lo largo de estos días en el programa haya habido algún representante o alguna representante de estos pueblos, cosa que es una tarea pendiente en este ejercicio de ampliar estas discusiones. Y finalmente es que es el más sencillo de todos, ¿verdad? Promover una mirada sistémica, interseccional y feminista para la eliminación de desigualdades estructurales. Cosita sencilla, ya verá. Entonces, siguiente, por favor. Era una antes, ¿me parece? Ay, sí, gracias. Entonces, es la que es una cita, ¿verdad? Gracias. Entonces, justo como para aterrizar en esta idea de la importancia de tener un enfoque sistémico, traigo aquí una cita que si bien es de una mujer, no habla en ningún caso, digamos, como las mujeres, que es el título de la ponencia que estoy dando ahora, está enfocada a mujeres, niños, niñas y juventudes, ¿no? Pero aquí lo que nos está presentando Beatriz Salinas, de esta organización zapoteca, es que, bueno, hay una expulsión mayoritaria, y justo antes de que arrancara esta presentación hablábamos de la necesidad de introducir en el tema
en estas discusiones el tema de la movilidad. Y entonces aquí ella está colocando cómo los jóvenes de las comunidades tienen que salir, son expulsados de sus comunidades de origen, con todo lo que eso implica, ¿no? En esos procesos migratorios que bien los conocemos, y aunque tendemos a romantizarlos como la búsqueda de un mejor, sabemos que es un tránsito muy rudo, pero algo que ella acá coloca es cómo se rompe el tejido social cuando ellos y ellas, al momento de migrar, pierden ese conocimiento, y ese conocimiento que los mantenía conectados no solamente con las prácticas, digamos, de sustentabilidad o por lo menos de alimentación de sus comunidades, sino también con sus propias comunidades. Entonces, este enfoque sistémico, ¿no? Es el que nos ayuda, y lo veremos a lo largo de la presentación, junto, como decía, el enfoque interseccional y feminista, como algo de lo que los estados también tendrían que hacerse conscientes. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ahí, continuando con esta expresión de interés, desde Oxfam trabajamos el enfoque de derechos humanos, porque nos queda muy claro que es desde allí, desde estos derechos humanos que tienen que ser universales, como podemos atender las desigualdades estructurales. Es ahí, digamos, esos son los énfasis donde podemos contribuir, ¿no? Específicamente con la promoción y la implementación de instrumentos de derechos internacionales que ya existen, y creemos que es una posibilidad, por ejemplo, en este caso, para ir dejando precedentes que permitan fortalecer esos marcos normativos que ya existen, y que nos permitan seguir creciendo en esta agenda. Otra de las razones es que, y digamos como el eje central de nuestro trabajo tiene que ver con la necesidad de colocar, ya lo decía antes, el tema de la desigualdad como un eje nodal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ratificando nuestro compromiso con los derechos humanos desde Oxfam, lo que estamos haciendo es identificar cómo estos derechos humanos no se respetan por aquellos, digamos, sistemas de opresión que están bastante ligados con el género, la raza, la condición social, incluso la edad, ¿no? La condición migratoria, etcétera, ¿no? Y América Latina se ha convertido en el continente, en la región más desigual del mundo. Y aquí esta cifra me parece que es bastante alarmante, de cómo durante la pandemia hay quienes se hacen requete millonarios, hablamos de los 1,000 millonarios en términos de Oxfam, pero hay palabras, por ejemplo, en Colombia que les dicen los putrimillonarios, y es este sistema de la gridocracy, este término en inglés como de la avariciocracia, de esta gente que no tiene llenadera y que se hace, y que está con muchísimo dinero, mientras que el resto de la población, su salario no solamente no aumenta, sino que además va perdiendo valor adquisitivo. Y esto es la mayoría de las personas. Y esta, digamos, ya lo decía también la doctora anteriormente, hablando a propósito de los diferentes términos de la pobreza, cómo sigue aumentando y perpetuando la pobreza extrema. Y aquí tendríamos que hablar de la captura de los estados, un término que utilizamos en Oxfam para decir que es imposible que estas personas, 8, por decir algo, que son tan ricas, no tengan una incidencia directa con los estados y con los estados más importantes. Con los estados que más contaminan, que tendrían que estar tomando las decisiones más importantes en el tema de la agenda climática. Y entonces es este abordaje sistémico en donde se tiene que considerar esa conexión del modelo económico y el modelo político vigente. Un reto bastante... Siguiente, por favor. Y ahí, a propósito de esta, la doctora lo mencionó como un traje hecho a la medida, a eso nos referimos con el enfoque interseccional, porque claramente no es lo mismo ser una mujer de Chihuahua urbana con ser una mujer indígena del sur de Guerrero, madre campesina, quizás madre soltera, etcétera.
indígena. En fin, es esta lógica interseccional la que tendríamos que considerar mucho más al momento de medir las vulnerabilidades. Y estas, digamos, el hecho de que hoy por hoy siga siendo esa una falla, o sea que cuando veíamos estos dos mapas del INEC y de Coneval, veíamos en la parte sur de nuestro país, esos son los rezagos históricos y eso habla de la falla estructural de los estados para resolver el tema que venimos arrastrando, que es la discriminación contra los pueblos indígenas principalmente, ¿no? Y la explotación de los territorios y de su riqueza. Y el enfoque feminista, por supuesto que nos sirve también para poder dimensionar que no va a haber justicia económica, que no va a haber justicia social y justicia medioambiental si no existe la justicia de género antes. Perdón, ¿se acuerdan que les dije que iba a ser incómoda? Pues aquí voy. Y entonces el hecho de que en un panel el último bloque esté dedicado a las poblaciones vulnerables, que yo sé que eso de poblaciones vulnerables viene mucho del derecho, de cómo se refiere a los pueblos vulnerables, que es, si ahí ponemos a las mujeres, es el 52% de la población, deja mucho que desear, pero tiene que ver con este sesgo antropocéntrico del derecho, que se refiere a todo lo que no sea hombre es vulnerable seguramente. Entonces es un poco, supongo que viene de ahí. Pero siguiente, por favor. Y digamos que de ahí, en ánimo de contribuir a las opiniones consultivas de estos tres tribunales, a mí me parece que lo que está clarísimo es que los estados están sí o sí sujetos a diversos marcos normativos, ¿no? Que no hace falta escribir nada nuevo, sino que ahí está, y que ahí por eso están vulnerables esa palabra rojo, porque me genera por supuesto que chispas, pero entiendo de dónde viene. Y es con este enfoque hacia grupos históricamente vulnerables. Pero lo que sería importante ahí destacar es pues este tema de que efectivamente el cambio climático es un fenómeno que en tanto que es complejo, y ya lo decía la doctora anteriormente, y lo que más es evidente son sus aspectos biofísicos, son estos procesos donde hay estos procesos donde se cruza lo ambiental, lo social, lo económico, lo cultural, lo político, donde es necesario hacer el trabajo de incidencia, ¿no? Desde donde se tiene que atender. Refiriéndonos, por ejemplo, a que esa complejidad, de ahí es a lo que necesitamos entender el abordaje sistémico por esta enorme complejidad de procesos que se entrelazan y que se manifiestan, y lo único que vemos puede ser una sequía, una inundación, pero todo lo que está detrás es desde donde tendríamos que atenderlo, y el Estado no ha alcanzado a dar esa mirada sistémica. Por el contrario, muchas veces esto es algo que los abordajes del Estado suelen ser en una oficina de gobierno con muy poco conocimiento sobre el territorio, muchas veces también con un lobby de por medio, tendríamos que decirlo, y no está articulado con los territorios. Entonces, esto que ya nos decía la doctora Ángeles sobre la participación activa, no solamente el pase de lista, tendría que estar ahí presente. Y además no cuestiona lo que está de fondo, que son las prácticas de producción, consumo, acumulación económica insostenibles, y entre otras el modelo extractivista. Las democracias latinoamericanas, las así llamadas democracias latinoamericanas, tampoco han logrado superar ese modelo extractivista que venimos arrastrando desde la colonia, ¿no? Ahí nos referimos con esa falla de los estados y esa falla sistémica. Y luego, además, van a las cumbres los estados a adquirir unos compromisos bien complejos que están basados además en falsas soluciones, y voy a referirme a tres ejemplos puntuales. Por ejemplo, denme un segundito porque están un poquito más abajo acá. Entonces, por ejemplo, este tema de los mercados de carbono, donde un mercado de carbono responde mucho más a lógicas financieras, ¿no? No es algo donde las comunidades puedan participar activamente. No resuelve el problema en el corto plazo, no resuelve el problema porque es más bien, puedes pagar, sigue contaminando y ahí vemos quién más lo paga, eventualmente tú tranquilo. Los mecanismos red más igual, un mecanismo que tratando de proteger las áreas forestales acaban haciendo algo muy parecido de comprar las emisiones de carbono en otro lugar, insisto,
no resolviendo el problema de fondo, sino manteniendo esta lógica de que quien puede pagar, que contamine lo que tenga que contaminar. Y esa propuesta de la agricultura climáticamente inteligente, que pues no es tan inteligente en tanto que genera dependencias de las semillas, que al final del día están concentradas por algunos monopolios de la industria de los alimentos y de la química fármaco, ahí se me fue, pero esa. Siguiente, por favor. Y bueno, esto digamos como en el marco general y las implicaciones de género, que es a lo que yo vine, ¿verdad? Entonces tendríamos que empezar por considerar que, no sé si haga falta, pero por si acaso lo leo, las desigualdades de género entre hombres y mujeres en la región no solamente van de entre que son hombres y entre que son mujeres. Ahí hay diferencias importantes, pero ya lo decíamos antes, toda la dimensión de interseccionalidad. Entonces, si eres una mujer indígena, si eres una mujer madre adolescente, si eres una mujer que no habla español, etcétera, o sea, que no fuiste a la primaria, ahí una larga lista de todas las intersecciones entre las diferencias entre hombres y mujeres. Y luego todavía, importante destacar estos contrastes entre mujeres mismas, ¿no? Entonces, no es lo mismo que seas una mujer trans en la colonia Condesa a que seas una que tiene acceso medianamente a servicios de salud y de educación, que seas esa misma mujer trans en una comunidad indígena, ¿no? Entonces, estos contrastes y las desigualdades entre propias mujeres, lo que puede generar, sobre todo cuando hablamos en temas de cuidados, cuando algunas mujeres, para poder estar trabajando aquí, estamos rentando los servicios de otras mujeres que seguramente no lo estamos haciendo en condiciones de igualdad, no por ser mujeres, es porque es un sistema que siempre se aprovecha de la mano de obra precarizada en esa cadena, ¿no? Y las mujeres, muy importante también destacarlo, ¿no? Cómo las mujeres se ubican en esa vulnerabilidad económica, en tanto que estamos más propensas a trabajar, propensas no así nada más, sino es parte de la estructura del sistema en trabajos mal pagados, precarios, informales. Y esto mucho tiene que ver con ese trabajo de cuidado que tenemos que hacer compatible, y ya lo ha dicho ONU Mujeres y muchas instituciones sobre cómo ha sido el impacto en la pandemia que ha traído un rezago muy importante para las mujeres después del COVID. Y en América Latina, nada más decir que hay un 58 millones de mujeres que viven del campo, pero que viven en el campo, y solamente el 30% tiene tierras, el 5% tiene asistencia técnica, y por supuesto que las mujeres rurales se encuentran en peores condiciones. Una cifra para tener en cuenta de todo esto que estábamos mencionando sobre las interseccionalidades y diferencias. Siguiente, por favor. Esto, digamos, como marco en amplio, y ya específicamente sobre los temas que hoy nos traen, es pues las mujeres indígenas también, las mujeres indígenas afro y rurales, digamos que vimos como el lado negativo y esa cara, y ahora vamos a ver ese lado brillante, porque efectivamente ellas también han sido quienes han liderado y participado en las luchas históricas en la defensa del territorio. Afortunadamente ese instrumento de Escazú tiene un apartado y se sigue trabajando para profundizar esas implicaciones de género y esas implicaciones de cuando las mujeres hacen esa defensa del cuerpo y el territorio, que es como se ha hablado en los movimientos feministas, para resistir a las actividades extractivas. Pero al momento de hacerlo, o sea, se están oponiendo al sistema extractivista, capitalista, patriarcal, colonial, ¿no? Y por supuesto que están más expuestas a la criminalización de agentes empresariales, pero no desconozcamos también esos ataques de los agentes estatales y de las propias comunidades y organizaciones. Y esta criminalización y estigmatización está muy basada en estos estereotipos de género, ¿no? En estas publicaciones que compartimos y que hemos producido en Oxfam, muchas veces nos dicen las mujeres, me decían, vete a tu casa a hacer tortillas, no tienes que estar defendiendo, vete a tu casa a hacer tortillas. No se espera que las mujeres estén participando activamente de lo que es la defensa de su ecosistema, de sus medios de vida.
Y por supuesto que eso se expresa a través de la violencia sexual, las campañas de difamación y desprestigio, de exclusión social y económica y muchas otras formas. Siguiente, por favor. Entonces, ya digamos como entrando por lo menos en la pregunta 2 de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, ¿no? Donde puntualmente le pregunta a los estados cuáles son esas medidas para minimizar el impacto. Y entonces, desde Oxfam en general pensamos que el fortalecimiento de políticas de seguridad alimentaria y agropecuario, el ajuste de programas de protección social gubernamentales en localizaciones de mayor vulnerabilidad, el incremento en la inversión pública en materia de infraestructura. ¿Qué encontramos ahí de fondo? Pues que el Estado necesita tener dinero para poder hacer eso. Entonces, el Estado necesita recaudar. Entonces, recaudar y redistribuir correctamente. Son algo bastante sencillo, es algo de hecho que desde Oxfam estamos impulsando mucho, una justicia fiscal, una justicia tributaria, y esto es importante decirlo porque otra, digamos, como de las líneas de trabajo es que paguen los que más contaminan. Y esa no es, digamos, como la panacea, porque ya lo veíamos como para los otros casos donde no funciona, ¿no? Los mecanismos red, el mercado de carbono, pero para el Estado necesitamos que el Estado recaude, que se haga responsable, que recaude con las empresas, con el sector privado y que se asegure de redistribuir estos recursos para poder lograr estas 3 medidas que se ven muy sencillas. Siguiente, por favor. Pero en esta misma pregunta y desde el impacto de género, ahí no alcanzan a ver nada, una disculpa, pero sí va a estar el link para que lo puedan ver un poco más, pero es como en ciertas regiones del planeta, tengo que hacer en grande aquí mi imagen, pero no, está bien, puede estar en chiquito, yo ahora regreso, muchas gracias. ¿Cómo hay una cita que a mí me impresionó mucho, que encontré que, por ejemplo, para el tsunami, que las mujeres no supieran nadar, que las mujeres no supieran treparse a los árboles. Fue documentado como algo que no permitió que las mujeres salvaran sus vidas. Entonces, hay estereotipos de género que al momento de atender, que al momento de estar sucediendo estos desastres que no son naturales, ya nos lo explicaba muy bien la doctora, dañan, perjudican directamente a las mujeres. Y en esta, digamos, como gráfica, todo lo que ven hasta arriba, digamos, como todos los arcoíris de hasta arriba, son estos tipos en un estudio que se hizo en estos 3 estados, curiosamente también Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde estas le han llamado las arterias de desigualdad, mis compañeros de Oxfam México, pero son todas estas, el riesgo a la violencia en el hogar y fuera de él, el tiempo libre reducido, que también se llama pobreza de tiempo, a propósito de las diferencias de las pobrezas, los bajos ingresos económicos, condiciones de trabajo inseguras y salario de jornadas, altos índices de analfabetismo, limitado acceso a la información de casos de amenaza en sistemas y un larguísimo etcétera. O sea, el etcétera son todas esas, y son esas condiciones que en las mujeres se presentan todavía peor que en los hombres. Entonces, si ya veíamos que esos son los 3 estados más afectados, en las mujeres eso sigue siendo, eso prevalece como una desigualdad. Siguiente, por favor. Y déjenme ver cuánto tiempo me queda. 5 minutos, súper, perfecto. Entonces, ya estoy terminando y las consideraciones a propósito de otra de las preguntas, pero está a la CIDH, la 2A, ¿cuáles son estas consideraciones del Estado que tiene que necesita para al momento de regular, monitorear y fiscalizar, perdón. Requerir y aprobar estudios de impacto social y ambiental, establecer un plan de contingencia, mitigar las actividades, es decir, la pregunta compleja, mucho está contenido ya en el 169 de la OIT. Entonces, la necesidad que no la necesidad, la obligación que tienen los estados de cumplir con el 169 a propósito de la consulta informada, es algo que nosotros desde Oxfam estamos promoviendo precisamente para que exista este alcance de dimensionar los daños que los proyectos extractivos, mineros, agropecuarios, energéticos trae a las comunidades, a los ecosistemas y al clima planetario, ¿no? Es una forma, digamos, de vincular y de asegurar que en estas consultas el sector privado pueda tomar esas medidas una vez que la población está suficientemente informada y consciente de lo que va a pasar. Siguiente, por favor.
¿Y cuáles son esos principios que deben de inspirar a propósito también de una de las preguntas? Esta es la 2B. Pues de entrada, y muy sencillo, ¿no? El principio de reparación con enfoque de derechos, digamos, eso es claro, pero también hay este instrumento, la observación general de la CEDAW número 39, que es para sobre mujeres indígenas, es amplísima, es realmente un instrumento muy, ¿cómo decirlo?, muy hermoso, en donde coloca la necesidad de que los estados visibilicen cuáles son estas dificultades estructurales que enfrentan las mujeres indígenas, pero todavía más, digamos, como en una capita adicional, introduce conceptos como la violencia espiritual o el componente espiritual simplemente de los pueblos indígenas, que ayuda a colocar temas relacionados con la violencia y cómo en las comunidades indígenas, no solamente para las mujeres, el daño a la tierra es un daño espiritual, porque se entienden como parte de, pero también la violencia que pueden sufrir las mujeres y los daños que pueden sufrir a sus costumbres y tradiciones, como esa violencia espiritual. Siguiente, por favor. De aquí, digamos, como de esta, importante tener en cuenta que las mujeres casi siempre tienen mucha menor información en general, ¿no? Ya lo veíamos, los índices educativos, a pesar de las brechas que se han tratado de cerrar, sigue siendo, en las mujeres sigue habiendo un rezago importante, por lo tanto tienen una menor capacidad de responder ante estas emergencias y importante también decir que cuando suceden estas emergencias, en este código rojo en el que estamos, muchas veces los hombres migran y son las mujeres las que se quedan al cuidado no solo del hogar, sino de la comunidad, asumiendo dos roles: el rol de cuidado, el rol reproductivo y el rol productivo. Entonces, trabajando en la parcela, haciendo el trabajo de, como ya lo decíamos, como de articulación política. Y esto es algo que se tiene que reconocer como una deuda con esas mujeres. Y cómo ellas han aprendido a desarrollar estrategias para hacer frente, para adaptarse y para resistir, pero lamentablemente las mujeres están subrepresentadas en los puestos de toma de decisión, generalmente institucionales, pero también incluso en sus comunidades, aunque puede ser que ahí tengan una mayor incidencia. Entonces. Pues esto yo creo que lo estuvieron escuchando a lo largo de los 3 días, pero la crisis climática es un problema ocasionado por un modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo económico, y por lo tanto es un conflicto, genera conflictos éticos y políticos. No es un problema de la naturaleza, sino es una consecuencia de la desigualdad intrínseca en los sistemas económico, político y social, que ha ocasionado efectos adversos desproporcionados en aquellas personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, quienes paradójicamente emiten en la menor cantidad de emisiones. Yo creo que esa es de los takeaways como más útiles, pero ¿qué otras conclusiones podemos sacar? Para resolver este problema, la interseccionalidad debe ser un eje clave en el diseño de las medidas que se deben de tomar los estados. Estos trajes a la medida no existen, no hay tal. Impulsar estos cambios orientados a transformar las narrativas e imaginarios que perpetúan los roles y estereotipos de género. Ya lo decíamos antes, como los cuidados, que están como muy enraizados en los trabajos de cuidados, en el por qué sí o no las mujeres participan en la forma política, por qué sí o no se les criminaliza más. Ratificar no es, perdón, pero sería observar y aplicar a cabalidad la observación 39, porque realmente es un estándar que amplía muchas visiones, que puede ayudar muchísimo a entender cuestiones que hoy por hoy han quedado muy de fuera, y me parece que con eso estoy terminando. Sí, en el último ahí están los links a estas publicaciones a los que a lo largo de mi ponencia me estuve refiriendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Nayeli. Terminó en tiempo. Todo muy bien. Ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Levanten la mano. Preguntas y respuestas aquí en auditorio y en línea. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanten la mano en el auditorio o en línea, pueden escribirlo en el chat. Muchas gracias a ambas. Igual, dos ponencias muy interesantes. Creo que mi duda iría más a la segunda ponencia. Perdóname, no conozco su título, pero voy a decir doctora, doctora Noriega. Bueno, usted tómelo como
Este, mi duda va en el sentido de, cuando usted habla de cómo se enfrenta la mujer al cambio climático, este doble papel de productivo y reproductivo, me parece que, aunque la opinión consultiva sí aborda de manera un poquito general tener este enfoque diferenciado, pienso que va a ser muy fácil que pasen desapercibidas ciertas cuestiones de interseccionalidad. Me imagino también el hecho de mujeres que están en situación de movilidad y que adquieren este papel de cuidadoras, ¿no? Que generalmente la niñez y en casos la adolescencia también está en movilidad humana, pero siempre del lado de la mamá, ¿no? No del lado del papá, que me recuerda mucho este ejemplo, no me acuerdo en dónde alguien me lo llevó a contar, pero en caso del sistema penitenciario, cuando una mujer es privada de la libertad, lo primero que dice a sus familiares, pues, ¿sabes qué? Pues cuida a mis hijos, yo de aquí veo cómo le hago, cómo soluciono. En cambio, cuando un hombre es privado de la libertad, siempre pido ayuda a la mamá o a la esposa, a la hermana, siempre está como esa distinción, ¿no? De el papel de cuidadora. Entonces, yo ignoro si Oxfam México o Oxfam a nivel regional también vayan a participar en este proceso de presentar observaciones a la opinión consultiva, pero pienso que sería muy, muy valioso que hicieran mucho énfasis en estas cuestiones de interseccionalidad, que aunque sí están en la opinión consultiva, pienso que pueden pasar desapercibidas de manera muy, muy sencilla. La duda iría en ese sentido, si tienen pensado presentar observaciones en un primer momento y cuál sería el principal enfoque de esas observaciones. Sí, sí, está contemplado, por eso tenía solamente respuestas para la de la interamericana, no tenía para la internacional ni para la del Tribunal del Mar, pero para la interamericana sí se tiene pensado y sí efectivamente se está haciendo este énfasis y coincido, ¿no? Sí, con todo respeto, si la respuesta del gobierno mexicano, que en principio tendría que tener una política exterior feminista, se ve reflejada como es el programa de este seminario, pues va a quedar la interseccionalidad y los grupos vulnerables en un apartado hasta el último, casi que en un anexo o en una separata. Entonces, efectivamente, nuestro mensaje aquí, pero nuestro mensaje, digamos, como un amplio, ha sido colocar esas diferencias, esas interseccionalidades en el documento que nosotros estamos preparando, un documento además bastante sencillo. Me llamó la atención cuando vi el insumo. Es un documento creo que de 14 páginas, porque recuerdo que había visto opiniones consultivas bastante extensas, y este es un documento que solamente coloca puntos sobre las ideas de las dos preguntas, ¿no? Con sus incisos, pero haciendo siempre este énfasis en la interseccionalidad. Y por ahí se me fue, digamos, como en alguna de las láminas, hablar de este tema de la prevalencia de la violencia contra las mujeres en toda su diversidad, importante decirlo también. Entonces, mujeres, niñas, adolescentes, mujeres trans, mujeres indígenas, mujeres lesbianas, en amplio, cómo, digamos, el foco en las mujeres nos permite ampliar también a poblaciones LGBTIQ+, que no mencioné en ningún momento durante mi presentación, pero que efectivamente es algo que se tiene que considerar, y cómo la violencia aumenta frente a estos fenómenos, o frente a estos desastres naturales que son sociales, por varias razones. Una tiene que ver con este tema de los largos traslados que tienen que hacer las mujeres al momento de, no solamente cuando migran, sino cuando tienen que desplazarse más para poder ir a conseguir insumos o para poder ir a vender sus productos. Entonces están más expuestas a esas salidas, sin la prevalencia de un hombre que también les brinda, digamos, como por estos esquemas estructurales y sociales, esa lógica como de protección, ¿no? Entonces se encuentran solas, tienen que hacer traslados más largos, de pronto migran, de pronto sus parejas se encuentran mucho más estresados porque apocalipsis, ¿no? ¿A quién no le va a estresar? Entonces, ¿cómo reciben el impacto de ese estrés dentro de su familia? Entonces, hablar de la violencia es un pendiente dentro de por esta reducción, digamos, como de páginas que se propuso. Sí, el enfoque diferenciado, pero no el enfoque en el tema de la violencia de género, pero sí, por ejemplo, en los temas de cuidados, o sea, cómo las mujeres y este trabajo reproductivo recae en ellas,
las cifras son bastante impresionantes. Por ejemplo, México sí que los tiene. La encuesta nacional del uso del tiempo habla de cuánto las mujeres ahora utilizan su tiempo, que nos lleva al tema de la pobreza de tiempo, para ir a recuperar agua a partir de las sequías, ¿no? Y ese tiempo es tiempo que las mujeres podían recuperar agua al pozo que ya se secó, entonces tienen que caminar más, tienen que traerlo desde donde mujeres y niñas, bien importante decirlo, ¿no? Mujeres y niñas, y esto cómo impacta en la posibilidad de estudiar, descansar, prepararse, participar políticamente, ¿no? No hay esa posibilidad. Eso sí se está colocando en la respuesta que estamos brindando a la Corte Interamericana, pero queda pendiente, por ejemplo, el énfasis de violencia, lo traigo por lo que te traigo. Muchas gracias. En la plataforma de Zoom han recibido varias felicitaciones y tienen 2 preguntas. La primera es de Laura Patricia Salazar González, quien dice, si bien la devastación del cambio climático es mundial, ¿por qué se considera que los que viven en pobreza serán los más afectados? Gracias, Laura. Bueno, en principio, si ustedes recuerdan las imágenes de cada vez que ha habido fenómenos hidrometeorológicos extremos en los Estados Unidos de América, incluso cuando todavía Trump decía que no existía el cambio climático y todavía no estaba el último informe del IPCC, estaba en discusión si había evidencia científica de los efectos del fenómeno, pues no es lo mismo que se inunde Nueva York con todo el poder adquisitivo y la capacidad de recuperación que tiene, a que se inunde Chiapas, ¿no? Entonces, ¿por qué es diferente? Porque la capacidad de respuesta, por la preparación, todo lo que ya nos decía Nayeli, ¿no? Las mujeres tienen capacidad de nadar, saben nadar, o ¿por qué no aprendieron a nadar? Porque uno se cuestiona, ¿y por qué no saben nadar las mujeres? ¿Por qué no saben trepar árboles? Pues porque se la pasan haciendo labores domésticas, porque se las pasan acarreando agua, porque se la pasan cumpliendo con ciertos roles históricamente heredados que no les permiten, como a los varones, salir a jugar, trepar, brincar, meterse al río, ¿no? Y todas estas cuestiones que parecen tan triviales, pero que a veces no hacemos como un stop ahí, ¿no? Para analizar. Y esa es la gran diferencia. Los que viven, yo no sé si hablar de los más vulnerables o los eternamente excluidos, que es un poco diferente, ¿no? Pero los pobres o las personas que están en condición de pobreza, más bien, porque no es que sean pobres, es esta capacidad de respuesta que van a tener o no para responder a la emergencia climática, ¿no? Para responder al evento, para saber dónde guarecerse, cómo guarecerse. Simplemente pensemos el ejemplo creo que más tangible, porque a lo mejor no todos tenemos la vivencia de un fenómeno hidrometeorológico extremo, pero creo que la COVID es un ejemplo claro que nos demostró cómo se recrudecieron las desigualdades. Es una claridad, ¿no? Muchos vivimos en la comodidad de nuestro hogar, la pandemia, y con ciertas carencias y ciertas limitaciones o restricciones para salir, pero estrictamente hablando, teníamos la vida resuelta. Y hay personas que dependían del día a día de salir a vender algo a la calle para llevarse algo a la boca. Entonces creo que la pobreza exacerba todas estas desigualdades y sobre todo las capacidades de respuesta. Gracias, Laura. No tendría nada más que agregar, creo que eso está bastante completo. Muchas gracias por sus presentaciones. De acuerdo a lo que han expuesto, y consulto si es correcto, me parece que se engloba en este concepto que por ahí Nayeli tenía en su presentación de feminización de la pobreza, ¿no? Como el cambio climático va a tener un impacto diferenciado en mujeres, sobre todo en áreas rurales o áreas menos favorecidas, debido a esta cuestión de feminización de la pobreza y los estereotipos de género que conlleva, ¿no? En toda esa cadena, digamos, de situaciones. Ahí les quisiera preguntar sobre este concepto de feminización de la pobreza, si tienen alguna fuente o reflexión adicional a lo que han dicho de cómo se engloba este concepto y si ha sido recuperado por la CEDAW y por otros organismos, que me parece que es como muy ejemplificativo. Y 2, si tienen alguna reflexión respecto de este tema de niños y generaciones futuras, como alguna obligación específica, ya no solo niñas, sino niños y adolescentes, como frente a la emergencia climática, alguna obligación particular que ustedes hayan identificado. Gracias. Muchas gracias. Perdón, me parece que va en la misma dirección el cuestionamiento que hago.
En principio me parece muy claro lo que se dice, pero hay que tomar en cuenta que son las opiniones consultivas que se están solicitando van a ser ante tribunales que conocen el derecho. A mí me parece impresionante todo este análisis que se hace alrededor de las mujeres y las desigualdades que existen, pero lo que quizás en esa misma dirección hay que hacer una relación entre la estructura jurídica que puede ser patriarcal, todos esos elementos colonial. ¿Cómo le hacemos para decir el cambio climático, que es el objetivo fundamental, en parte está sostenido por la desigualdad de las mujeres, tomando en consideración, y esa es la cuestión, el marco jurídico que tenemos, ¿no? Ya se menciona, por ejemplo, la Convención sobre Igualdad Jurídica de las Mujeres, en fin, quizás el convenio 169 también lo están mencionando, la Convención sobre Derecho de los Niños, pero quizás después de ese análisis que se hace, que me parece que es muy valioso, habría que hilar en la parte jurídica y hacer una relación entre esa estructura jurídica y el cambio climático. Ahora, me parece que con todo ese material que ustedes tienen, yo creo que se debería de pedir también otra opinión consultiva, moverle en relación con las mujeres específicamente. Nayeli, por ejemplo, mencionaba que el cambio va por la cuestión de la justicia de género. Es todo un concepto que llevaría verdaderamente una revolución jurídica. Pero aquí, ¿cómo la cuestión del cambio climático, concretamente, cómo lo unimos? Sí. De la feminización de la pobreza. Sí, afortunadamente sí, hay datos y estoy ahora tratando de pensar como alguna de las publicaciones más recientes del INEGI, donde dan cuenta de este fenómeno. No me viene en este momento a la cabeza, pero me parece que junto con la presentación que he dejado puedo compartir también es que ahora no sé si viene como en cuentas nacionales o, en fin, se me escapa en este momento el dato de dónde el INEGI, específicamente el INEGI, incluso más que el Coneval, da cuenta de que el hecho de que las mujeres inviertan, y de ahí es de donde surge este concepto de pobreza de tiempo, el hecho de que las mujeres tengan que invertir muchas más horas, en el caso de México, todos esos datos tendría que tenerlos de memoria y ahorita como que me agarraron en curva y me pongo nerviosa, pero son muchas más horas a la semana las que las mujeres trabajan en trabajos de cuidados y no remunerados. Y esas horas son las que finalmente no les permiten salir a un mercado laboral que tiene una estructura, o sea, una estructura más formal y por lo tanto ellas no se pueden insertar. Esto sucede en todos los niveles socioeconómicos de las mujeres en México, pero en los quintiles más bajos esto se profundiza. Es donde las mujeres, por ejemplo, tienen sí o sí que, sí o sí acceder a trabajos precarios, la informalidad, que les permita alternar sus labores de cuidados con sus labores productivas. Voy a poner de ejemplo a las mujeres que pudiéramos estar acá. Nuestras funciones que la sociedad espera que como mujeres estemos cumpliendo, insisto, las está solventando otra mujer a la que le estamos pagando, seguramente. Y a esa mujer, ella está dejando de lado sus funciones de cuidado por hacer lo que nosotras estamos dejando de hacer, porque no ha habido una distribución equitativa, ha habido una inserción de las mujeres en el campo laboral formal, pero no ha habido una inserción de los hombres en el trabajo reproductivo e informal. O sea, esa igualdad no se ha logrado en esos términos. Entonces, de allí, ese análisis macroeconómico incluso, es un análisis que es del campo de la economía, de por qué entonces en las mujeres se presenta este fenómeno de la feminización, o por qué se presenta este fenómeno de la feminización de la pobreza.
Insisto, está bastante documentado por el INEGI y entre los insumos para llegar a eso está la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo y algunos otros que dan bien cuenta de eso y con mucho gusto lo comparto. Sobre el análisis que tiene que ver con generaciones futuras, niños, niñas y adolescentes, lo primero que efectivamente siento que se me quedó pendiente en mi presentación y me disculpo por eso, pero sí creo que es toda esta transición, agrupar a las mujeres junto con niñas, niños y adolescentes, habla nuevamente como de esta visión androcéntrica de la corte de, bueno, pues ellos, ¿no? El vagón del metro para las mujeres, los niños y las personas con discapacidad y el resto del metro para todas las personas, ¿no? Entonces es esta visión de que tendría que haber con los instrumentos que ya existen vinculantes, poder hacer este análisis un poco más y me estoy llegando un poco a la siguiente pregunta sobre la traducción de todas estas problemáticas en lo que son marcos jurídicos. Ahí es mi talón de Aquiles, no soy abogada, pero definitivamente desde el protocolo, del protocolo de San Salvador, existen, digamos, la forma en la que se pueden hacer hilar en fino con convenciones y con instrumentos, como todos estos derechos que a las mujeres se les priva, el derecho a la alimentación, en tanto que se van a ver más afectadas porque quizás no migraron como los hombres y para garantizar su alimentación y la de sus familias. Cómo las mujeres, por estar trabajando más, para ir a recuperar el agua, en estos no van a tener derecho a la educación. Cómo las mujeres no tienen derecho se les está privando del derecho a la participación política por lo mismo, porque van a estar resolviendo todo el apocalipsis, insisto, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, los marcos normativos. Hace falta efectivamente hacer esa vinculación. A propósito de la pregunta sobre el insumo que nosotros estamos mandando desde Oxfam, no tiene porque lo que pensamos en su momento al discutir cómo tendría que ser es, no le vamos a hablar de la Corte de lo que sabe, le vamos a decir lo que no sabe. Entonces, de instrumentos y de esa, digamos, como traducción, no queríamos hablar como en lenguaje legaloide, necesitábamos democratizar, ¿no? Y que fuera un insumo que hablara de las problemáticas y que eventualmente la Corte vea cómo el derecho a alimentación, no sé en qué artículo, no sé en qué protocolo, se garantice de alguna forma, pero posicionarlo desde todos los derechos que están siendo violados y particular o especialmente para mujeres y sus familias. Eso, no, respondí más o menos. Gracias. Para complementar estas preguntas, justamente la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres hizo todo este estudio del evento del tsunami para hablar de la feminización de la vulnerabilidad ante el cambio climático, que también tiene que ver justo con la pobreza, ¿no? Y con estas expresiones de no sabían nadar, tenían el cabello largo, las trenzas se enredaban en los árboles, no sabían trepar, todas estas, digamos, todas esas indagatorias se hicieron también desde esta oficina y también hay datos duros ahí documentados que pueden ayudar a entender esta feminización de la pobreza y de las vulnerabilidades. Por otro lado, en relación con la cuestión bueno, y el marco jurídico, pues creo que ya tenemos bastante, solo que, como dice el doctor Becerra, hay que hilar fino, ¿no? En el Acuerdo de París está la referencia, en la Convención Marco de Naciones Unidas, en la propia CEDAW. O sea, tenemos varios instrumentos jurídicos que de manera expresa hacen alusión a las mujeres y creo que nada más sería tema de sentarnos a trabajar y hacer ese bordado, ¿no? Y respecto de niñas, niños y adolescentes o jóvenes, también aquí hay un tema interesante que tiene que ver con una cuestión que se habló ayer, simultáneamente se estaba trabajando en el PENUMA sobre el derecho ambiental como premisa fundamental para la estabilización del sistema climático. Y se hablaba de la responsabilidad de los tutores respecto de niñas, niños, tutores pensándose en los tutores oficiales o los padres, las madres respecto de niñas y niñas, quienes, por ejemplo, trabajan en las fábricas contaminantes, en condiciones precarias, con los empleos más bajos, más mal pagados, pero que saben que es la empresa que está contaminando su comunidad, contaminando su río, contaminando su campo, pero es lo que les da de comer al día a día. Entonces, este conflicto de interés que viven los padres, las madres, los tutores de los niñas, los adolescentes, que de alguna manera sus derechos pues ya se encuentran protegidos en todo este marco de las generaciones
presentes y futuras, ¿no? Y cómo entonces, ¿quién asume ese rol de tutela de los derechos de las niñas y los niños? Lo están asumiendo ellos mismos ante la pasividad de sus padres, de sus tutores. Es que se está generando esta organización colectiva de los jóvenes, los menores que están buscando hacerse oír para hacer valer sus derechos, ¿no? Como los casos que pues mediáticamente ya hemos conocido. Y aquí ha habido un par de casos jurisdiccionales a nivel interno. También han llevado a tribunales los jóvenes, alguno en materia climática, justamente. Y pues creo que este tema de el conflicto de interés que viven los padres respecto de la tutela de los derechos de sus hijos y el derecho al trabajo y la posibilidad de tener un ingreso, pues también lo hemos visto cuando hacemos campo y me pasó, por ejemplo, en Coatzacoalcos, cuando entrevistábamos a la gente respecto de las condiciones medioambientales y la responsabilidad de la empresa importante de México ahí instalada. Y decían, pues sí, pero gracias a ello como, gracias a ello mis hijos van a la escuela, gracias a ello tenemos casa, gracias a ello, ¿no? Entonces es muy complejo posicionarse desde una condición de vulnerabilidad, de exclusión, de precariedad. Pero creo que por eso también tenemos que trabajar en el fortalecimiento de capacidades, en el empoderamiento, en la gobernanza, para que de alguna manera hagamos valer los derechos, ¿no? Que no se queden solamente ahí en blanco y negro. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en línea de Angelina Isabel Valenzuela Rendón, quien dice: ¿qué piensan ustedes que deberá señalarse en la opinión consultiva de la Corte Interamericana respecto a las mujeres defensoras ambientales? Gracias, Angelina, por tu pregunta. Hay mucho realmente que se tendría que señalar ahí. Algunos de los puntos que traigo, digamos, como desde la reflexión y el trabajo que tenemos la oportunidad de hacer en comunidades, es la necesidad de visibilizar el enorme aporte que hacen desde territorios, es decir, son quienes conocen no solamente el problema de raíz, ¿no? Son quienes están ahí frente, cara a cara con el problema de raíz, pero también con la mejor capacidad para articular desde sus comunidades las posibles soluciones. Entonces, sucede mucho que se tiende a victimizar y se entiende por qué. Están precisamente de cara al monstruo solitas frente. Y ya veíamos también en la presentación con todos estos riesgos enormes de ser criminalizadas, estigmatizadas por el sector privado, pero también por el Estado y también por sus comunidades y con implicaciones altísimas relacionadas con la violencia. Pero son ellas también quienes tienen la capacidad de articular a esas comunidades. Han demostrado mucho del trabajo que se ha venido haciendo en Escazú tiene que ver con esa posibilidad de las mujeres de incidir en marcos normativos, incidir en sus comunidades, colocar mensajes clave y frente a la opinión, de cara directamente a la opinión consultiva a propósito de las interseccionalidades. Esto es algo que tendría que estar muy presente, ¿no? ¿Cómo es la lucha diferenciada de las personas que están defendiendo el territorio? Y cuando estamos hablando de esas personas, ¿cómo es el impacto de esta defensa de la tierra y el territorio cuando se trata de un cuerpo feminizado, ¿no? Mujeres, pero también personas LGBTIQ+, que pudieran estar dentro de un cuerpo feminizado, porque la violencia tendrá magnitudes totalmente distintas. Y lo vemos mucho cuando hablamos de violencia política, ¿no? La violencia política que viven las mujeres que se están postulando a cargos de elección no es de ninguna forma la misma. Y no estoy diciendo que en los hombres no haya violencia, hay muchísima violencia, eso no lo tenemos que desconocer, pero las implicaciones hacia la integridad física de las mujeres está documentado muchísimo, así como hablamos de la feminización de la pobreza, de la violencia que sufren las mujeres, la violencia política que sufren las mujeres. Entonces, esta es una dimensión que tendría que colocarse en la opinión consultiva, pero desde los dos ámbitos. Quiero reforzar eso, ¿no? No solamente como desde todo lo negativo, sino también como la capacidad que tienen de articuladoras en territorio. Ya lo decía la doctora Ángeles, ¿no? Es como, es ese conocimiento, es esa capacidad de estar ahí
y de conocer los problemas de primera mano y por lo tanto también poder proponer sus soluciones. Esta es una cita que tiene, digamos, como sus bemoles, hay que tomarlo así, pero se dice, me parece que es en el marco de un foro amazónico donde las mujeres indígenas dijeron, no somos las mujeres defendiendo la tierra, somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Y lo digo con sus bemoles porque no hay que necesariamente romantizar que las mujeres y la Pachamama y todo amor, ¿no? Pero hay una lógica ahí detrás de cómo las mujeres indígenas se asocian en una conexión, como ya decíamos y lo reconoce la CEDAW 39, la Recomendación General 39, esta vinculación espiritual con la tierra, importante señalarlo aquí porque hay les permite, digamos, como desde esas otras conexiones mucho más perdidas para las poblaciones urbanas, para las industrializadas, para las occidentales, de tener esta dimensión de lo que implica el daño en el territorio y en los medios de vida. También habría que estar tomando como punto de partida este acuerdo de Escazú, que es una riqueza y que fue impulsado por mujeres, hay que decirlo, hubo muchos hombres, pero realmente quien jaló la carreta y la empujó, y incluso para la ratificación de México, hay que decirlo, fueron las mujeres. Y entonces creo que está muy claro y muy dicho en el acuerdo, pero creo que una cuestión ya muy en el ámbito local es garantizar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, porque pasa mucho esto que está en el papel. Sí, pues que participen, pero no hay un mecanismo que lo haga exigible y luego, como bien dice Nacheli, pues te dicen vete a hacer las tortillas o vete por los niños a la escuela o vete a hacer otra cosa, platicar con la comadre, y acá los varones somos los que vamos a la reunión, los que vamos a tomar las decisiones. Entonces creo que sí tendría que quedar de forma muy explícita garantizar esta participación de las mujeres en la toma de decisiones susceptibles de afectarles. Muchas gracias, Angelina. Y finalmente me gustaría dar unas palabras de reflexión respecto a todo lo que hemos escuchado. La verdad es que creo que fue una conversación sumamente rica y muy precisamente adaptada para que los podamos entender todas desde donde sea que nos estén escuchando. Creo que algo que rescato mucho es lo que mencionaban sobre democratizar las discusiones, las tomas de decisiones y fomentar la participación de todas, todos y todas, porque al final todos y todas tenemos mucho que decir al respecto. Y algo que me gustaría mucho resaltar es que, como hemos escuchado en toda esta ponencia y que espero también se haya resaltado en todo el seminario, es que el cambio climático nos afecta sí a todas y todos, pero no nos afecta por igual. Y eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de establecer acciones, conversaciones y discusiones sobre este tema. Muchas gracias.